Bienvenidos y gracias por unirse a un webinar más de Growth Acceleration Partners. Primeramente quiero darles una breve reseña de lo que es nuestra compañía, GAP, como usualmente le llamamos. Es una compañía de soluciones tecnológicas estratégicas que brinda una experiencia excepcional en la transformación digital, soluciones de software y datos a través de nuestros equipos de consultoría e ingeniería de clase mundial. Este webinar es parte de nuestro evento, el QACon 2023, y hoy Sonia Cibaja nos estará presentando el tema de QA Metrics. Para comentarles un poco de Sonia, es Senior Software QA Engineer con más de 10 años de experiencia, apasionada por probar y mejorar los procesos de control de calidad. Todo se puede probar y mejorar. Es amante de los perros, las manualidades, la naturaleza y el CrossFit. Muchas gracias, Sonia, por estar acá y por todo el conocimiento que nos vas a compartir el día de hoy. Antes de iniciar con Sonia, quiero comentarles que vamos a tener una sección de Q&A al final de la charla, pero que pueden ir posteando sus preguntas en el chat o en la sección de Q&A. Adelante, Sonia, el escenario es suyo. Hola, hola a todos, buenos días. Bueno, es un gusto tenerlos a todos por acá. Inicialmente, bueno, para iniciar el día de hoy, quería comentarles que, bueno, la charla de hoy es basada en mi experiencia en los últimos proyectos en los que he trabajado a lo largo de estos últimos 4 años. Entonces, bueno, para iniciar por ahí, hablando sobre métricas de QA. Hay un cliché del management que dice que lo que se mide se hace. Y pues para complementar, lo que no se mide no se hace es porque usualmente es fácil de ignorar. Cuando algo no lo medimos, queda por ahí en el olvido o lo damos por sentado. Entonces, es por eso que es importante tener un conjunto adecuado de métricas que nos ayuden a medir cualquier esfuerzo. En este caso, bueno, pues el esfuerzo que se hace en ingeniería de calidad. Ok, ¿qué son métricas? No sé si se han preguntado qué son métricas o si les han pedido, pero bueno, básicamente las métricas son números que nos dan información importante acerca de el tema que estemos trabajando o el tema en cuestión. Nos dan medidas precisas sobre cómo va el progreso de las cosas y nos sirven de base para poder identificar oportunidades de mejora y sugerir oportunidades de mejora. Em, y ahora sí, imagino que les han preguntado en algún momento o les han pedido que presenten métricas. Bueno, pues esto es bastante frecuente. Nos pueden pedir métricas en distintos tipos de reuniones a las que nosotros participamos con las distintas partes interesadas. Puede ser área técnica, área ejecutiva. Y esto es porque usualmente las métricas se utilizan para medir el éxito general de un proyecto. Entonces, de aquí es que viene la importancia en determinar qué mido, cómo lo mido, cuándo lo muestro y cómo lo voy a presentar. Ok, entonces, para entrar ahora sí en un poquito ya de materia, por decirlo así, de acuerdo con las buenas prácticas sugeridas por ICQB, a la hora de considerar métricas, hay 4 cosas o 4 pasos que debemos de considerar en este proceso de, llamémoslo así, proceso de definición de métricas, que es básicamente la etapa de definición, el tracking, la forma de reportar o el reporting y la validación de las métricas. El primer paso, que es la definición de las métricas, acá es sumamente importante identificar y definir las métricas basadas en objetivos específicos. Objetivos específicos como qué? Bueno, del proyecto, del proceso o del producto. Cuando nos piden, digamos, o cuando identificamos estos objetivos específicos de proyecto, estos van enfocados hacia medir el progreso de cara al éxito al proceso, al proyecto, perdón. Entonces, un ejemplo de esto puede ser
cantidad de test cases ejecutados o el famoso pass-fail rate que sacamos nosotros cuando hacemos ejecuciones de testing. Los objetivos de producto, las métricas enfocadas hacia el producto, lo que nos miden son algún atributo del producto, como por ejemplo, cuánto tiempo hemos venido probando un producto o la densidad de defects de acuerdo a la cantidad de línea de código que tenga ese producto. La tercera arista sería los procesos o las métricas de proceso, y esto lo que nos ayudan a medir es la capacidad del proceso, ya sea de la capacidad del proceso de development o del proceso de testing. Y aquí es en donde usualmente pensamos en la mayor cantidad de métricas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la cantidad de defects que se han encontrado por una actividad de testing. Ok, las métricas es muy importante que se definan para tener un balance. No podemos pasarnos toda la vida entera sacando métricas y métricas del mismo producto, del mismo proceso, del mismo proyecto. Y no podemos tener, no sé, por decir ahí un número cualquiera, 100,000 métricas, ¿verdad? Entonces hay que definir un número y concentrarse, un número importante, ¿verdad? Que nos tenga ese balance y concentrarse en cuáles son las más importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las métricas más importantes? Un tip acá es, idealmente, este proceso de identificación y definición, yo debería hacerlo en el sprint 0. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de las veces cuando nosotros llegamos a un proyecto, ya ha comenzado, ya el producto existe, ¿verdad? Entonces, bueno, dichoso aquel que llegue a un proyecto y tenga que, pues, empezar un proceso desde cero o empezar todo el proyecto desde cero. Entonces, esta es la oportunidad ideal para hacer esta identificación y definición. El último punto dentro de la definición de métricas es la documentación, y para mí este es uno de los más importantes. El de identificación primero basado en objetivos y este último el de documentación. ¿Por qué? Porque al nosotros documentar cómo vamos a sacar las métricas, cuáles son las métricas que vamos a sacar, perdón, y a traquear, todos vamos a ir en la misma línea, todos vamos a estar hablando de los mismos números. Entonces, ¿cómo podemos nosotros documentar las métricas? Bueno, a la hora de definir, nosotros pues tenemos que definir qué es exactamente lo que vamos a medir, y usualmente utilizamos herramientas que nos permiten pues obtener datos, ¿verdad? En muchísimos proyectos utilizamos estas herramientas como Jira, ¿verdad? Entonces Jira provee un lenguaje de query que nosotros podemos o al que nosotros podemos sacarle provecho. Entonces, también tienen pues estas wiki en donde tenemos la documentación centralizada, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, esta documentación que yo tengo por acá es de Confluence, que viene integrado con Jira en este proyecto específico. Entonces, este es un ejemplo de una métrica documentada. En este proyecto del que yo les estoy hablando el día de hoy, tenemos alrededor de 17 a 19 equipos funcionales. Todos los equipos funcionales o squads, como le quieran llamar. Estos equipos trabajan, pues algunos trabajan, tienen como decir su propio proceso, pero cuando nosotros queremos sacar métricas en general, entonces pues todos debemos de seguir el mismo lineamiento, como decimos en Costa Rica, no mezclemos papas y chayotes, ¿verdad? Entonces, seguimos la documentamos para todos estar en línea y saber de que los números de un equipo son exactamente igual o representan lo mismo que representan el número de otro equipo. En este ejemplo que tenemos por acá, bueno, una de las cosas que nosotros documentamos es el query que vamos a necesitar para poder sacar ese resultado. Inclusive también documentamos cuál es la manera de presentar esa métrica para que todos utilicemos o todos vayamos en la misma línea. En este caso, la sugerencia es mostrar un pie chart
en donde mostremos como el valor principal sea el issue type, ¿verdad? Esta métrica en específico es tickets testeados. Ok, ahora sí, el segundo paso o el segundo stage es el tracking o el seguimiento de las métricas. El reporte y el mergeo de métricas idealmente debería ser lo más automatizado posible. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo tenga que ir a sacar métricas, yo no tenga que comenzar a escribir el query o, ¿verdad? Volverme loca escribiendo queries y sacando números, calculando fórmulas. Entonces, lo más automatizado posible. Hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo, pues yo puedo tener variaciones en las medidas, que básicamente lo que reflejan es que puede haber una discrepancia en la información de acuerdo a lo que yo acordé inicialmente que esa métrica eh, representaba. Entonces, por eso es que es importante también el análisis de esas posibles divergencias que yo vaya a tener en las medidas y estar claros de cuál es la expectativa. Básicamente es, cuando yo hago el traqueo de las métricas, analizar para poder entender qué es exactamente lo que estoy viendo o qué es lo que los números están representando. Entonces, un ejemplo de eso, pues, es esta métrica que tenemos por acá. Esta es específicamente de tickets testeados manuales para los equipos. Entonces, en esta oportunidad, nosotros lo que hicimos fue utilizar las ventajas que nos da el Query Language y pues utilizamos esta función que se llama Open Sprints. Entonces, esto lo que nos permite es tener un dashboard que se actualiza sprint tras sprint. No tenemos que ir a actualizarlo de manera manual porque esta función de Open Sprint lo que hace es que me jala los datos del sprint que está activo. Entonces, el único cuidado que yo debería tener o la acción que yo debería hacer con respecto a este tipo de métrica es acordarme que al final del sprint yo tengo que ir a sacar un snapshot, que es para poder obtener los datos del sprint que se está cerrando. Entonces, esto es una manera fácil de automatizar, podríamos decirlo, porque esto nos permite pues, tener un valor constante durante todo el sprint y no tener que estar pues actualizándolo día tras día. Este es otro ejemplo. Nosotros traqueamos algunas métricas en rangos de 45 días, que esto nos permite tener varios sprints. Entonces, este dashboard que nosotros utilizamos acá tiene un query que me jala los datos de los últimos 45 días, como lo acabo de decir, y se actualiza en daily basis. Entonces, yo puedo tener toda esa información a mano y también, de nuevo, yo puedo ir y sacar pues snapshots, ¿verdad? Puedo ir viendo los datos de más sprints hacia atrás, digamos de más de 3 hacia atrás, pero yo sé que los datos más actualizados que tengo son los de los últimos 45 días. Ok. Otro ejemplo es, a veces nosotros tenemos que sacar alguna métrica y estas métricas, pues los datos están en distintas fuentes de datos, por decirlo así. Entonces, una opción que tenemos a mano es utilizar spreadsheets o Excels y utilizar las fórmulas que ya Excel trae. A veces las fórmulas en Excel se vuelven complejas, entonces una recomendación puede ser utilizar Python o algún otro lenguaje que nos permita a nosotros poder manipular esos datos y actualizar, digamos, los valores. Eso es un muy buen tip. Ok, igual continuando con la manera en que podemos tener esto automatizado. Eh, y ahora que mencioné Python, bueno, pues este ejemplo que yo les muestro por acá es de un conjunto de métricas que se sacan para producción. Entonces, se tiene un script que lo que hace es que cuando se corre ese script, pues calcula las métricas y hace un posteo en Slack. Entonces,
la información o el posteo de la información de estos datos se hace de manera automática en un weekly basis. Entonces, ya digamos, nosotros nos tenemos que desentender de ir a calcular la métrica, tabularla y pues estar informando semanalmente. Entonces, esta tarea se la dejamos a un script y este script lo que hace es que nos muestra o nos anuncia en Slack que ya están las métricas. Pues en este ejemplo en específico, aparte de mostrar un resumen, pues me da los links a los dashboards en donde yo puedo tener ya más insight de esas métricas. Y bueno, este último ejemplo es para comentar un poquito sobre la documentación. A veces la manera en la que nosotros presentamos las métricas, perdemos la trazabilidad, ¿verdad? Entonces a veces nos piden que las presentemos en un spreadsheet y entonces generamos un spreadsheet sprint tras sprint. Una recomendación es tener pues documentado este tracking, ¿verdad? Entonces, una buena forma es pues tener este tipo de tablitas, digamos, en donde yo tenga como los links a esos spreadsheets o a esas PPTs centralizadas, ¿verdad? Entonces, donde yo pueda ver todos esos datos ahí. Ok, continuando con el tercer stage o la tercera cosa que yo debo tener en mente a la hora de la definición de métricas es cómo voy a reportar estas métricas, ¿verdad? Y entonces lo que tengo yo que tener en cuenta o lo más importante en este stage es cómo lo voy a presentar, ¿verdad? Si yo quiero pues tener un snapshot que es básicamente el dato del momento, o si yo quiero presentar los datos en una evolución de tiempo. Y tal vez lo más importante acá es explicar el significado de la información que yo estoy presentando. Como ya lo dijimos anteriormente, pues los valores que nosotros obtenemos pueden cambiar con el paso del tiempo. Puede haber N cantidad de razones, pero entonces algo que es sumamente importante a la hora de yo reportar es explicar el significado de esta información, ¿verdad? Para darle la validez eh, necesaria o la validez real del ejemplo. Por ejemplo, acá en este ejemplo que les estoy mostrando ahorita, nosotros presentamos las métricas de los resultados de ejecución de la regresión de los test cases que tenemos automatizados para la parte de UI. Entonces, nosotros en esta ocasión o para este efecto decidimos presentar la evolución de los datos a través del tiempo. Entonces, nosotros presentamos cuál ha sido el progreso en los últimos 3 sprints, ¿verdad? Entonces, importante también utilizar la forma de presentación de datos que sea la que mejor va a representar lo que estamos nosotros mostrando. Entonces, en este ejemplo, estamos utilizando gráficos de barras que podemos ver visualmente cuál ha sido la evolución. Y muy importante también, pues, dar una explicación clara de qué es lo que estamos presentando. Si ustedes ven ahí ese ejemplo, eso es un slide de un slide deck que nosotros hicimos en su momento y pues damos una explicación de qué es el significado de esa evolución de los datos. En este otro ejemplo, y que lo quise traer a colación porque me parece también muy importante, igual, esto es, nos está mostrando acá una evolución de datos. En este caso, estos datos se presentaron en forma de tabla, ¿verdad? Pero si ustedes ven ahí, yo tengo los datos, por ejemplo, acá bueno, no sé si ustedes ven ahí el mouse, por acá, tengo los datos de el sprint 17, luego del sprint 18 y luego del sprint 19. Si yo veo los números, pues entiendo que hay un crecimiento. Pero a la hora de yo presentar estos datos, tal vez la manera más o una mejor manera de presentarlo es igual algo que me presente un trend, ya sea, digamos, un gráfico de líneas o un gráfico de barras en donde yo visualmente pueda ver ese
progreso, ese aumento que estamos explicando por acá, ¿verdad? Entonces también, nuevamente, muy importante tener en cuenta la forma en la que yo voy a presentar el dato, ¿verdad? Evaluar cómo voy a presentar esa información. Ok, ahora sí, como último stage o como último paso importante que yo debo tener en cuenta a la hora de, pues, este proceso de métricas es la validez o la validación de los números que yo estoy obteniendo, de los números que estoy presentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los números que estoy obteniendo pueden representar algo distinto a lo que yo acordé inicialmente o a lo que las partes acordaron inicialmente para una métrica, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que les quiero mencionar acá, bueno, en el proyecto del que yo les estoy comentando ahorita, en algún momento empezamos a sacar una métrica que se le llamó Punted, que es básicamente lo que traquea es la cantidad de historias que se quedaron al final sin testing, ¿verdad? Al final del sprint. Entonces, el significado de esta métrica, pues, era ver cuál era el progreso, pero en algún momento cuando empezó, bueno, todos sabemos que en los últimos años, pues, ha habido crisis en el área de tecnología y ha habido, pues, muchos layoffs en las distintas empresas. Entonces, en esta, pues, no fue la excepción y mucho recurso de QA, pues, se fue del proyecto. Entonces, esta métrica o la importancia de esta métrica a partir de ese hecho fue medir la carga que quedaba, digamos, para el equipo de calidad, dado que pues había muchísimo menos recursos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la métrica ya nos estaba reflejando algo distinto, pero no era básicamente porque era trabajo que quedaba sin hacer porque simplemente no se hizo, no, había una razón. em, de fondo y era básicamente que los recursos pues habían disminuido, ¿verdad? Entonces, antes de presentar la información, es súper importante hacer este proceso de validación, de revisión, de la precisión de los datos y el mensaje que yo voy a dar con respecto a ese número que estoy presentando. Bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven por acá en este chart, lo que nosotros estamos mostrando o el valor más importante es la línea que está en rojo, que esa línea es el coverage de test cases que nosotros teníamos o tenemos por sprint. La razón de esta métrica fue que, bueno, en algún momento las historias se empezaron a testear de manera ad hoc. No estoy diciendo que testear ad hoc esté bien o esté mal, simplemente que todo lo que llegaba se empezó a testear como ad hoc, entonces se dejó de hacer la trazabilidad y de hacer test cases. Y básicamente los test cases acá, nosotros tenemos un flujo bastante alto de features que se liberan a producción semanalmente. Nosotros tenemos un cadence semanal. Entonces, muchas de estas historias que se testeaban quedaban sin coverage. Entonces, no teníamos una manera después de hacer una regresión o de hacer un smoke o de que sirvieran de base para, de backlog, perdón, para la automatización. Entonces, una manera de traquear esto fue, pues, implementar esta métrica y en este sprint en específico que yo les estoy mostrando por acá, aparentemente todo venía bien. En el sprint 6 tuvimos un 88%, en el sprint 7 tuvimos un 100%, y luego en el sprint 8 caímos a un 64%. Entonces, a la hora de analizar esta métrica o estos datos que teníamos acá, nos dimos cuenta que en este sprint en particular, pues el equipo de QE casi todo estaba de vacaciones. Entonces, básicamente, todo lo que fue testing y coverage quedó rezagado. Entonces, ¿esto qué nos permitió? Básicamente coordinar mejor cómo nos íbamos a ir de vacaciones o cómo nos íbamos a ausentar en el equipo para no dejar al descubierto este tema, ¿verdad? Bueno, en algunos proyectos puede pasar, en otros equipos simplemente, digamos, lo que se hace es
que lo que queda, ¿verdad? Lo que quedó como de carryover, pues queda para el siguiente sprint y se subsana, digamos, el tema de, pues, la cobertura. Pero bueno, básicamente esto fue como información muy importante, ¿verdad? Y el análisis de esta información nos permitió validar y demostrar qué era lo que estaba sucediendo en este caso. Otro ejemplo también que me pareció importante, en esta métrica del ejemplo, nosotros traqueamos las estadísticas por sprint del testing manual. Entonces, en este ejemplo en específico, lo que tengo en este primer chart que está por acá, tiene que ser la sumatoria de estos dos. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de historias, por decirlo así, que son de front-end o UI y de la parte de back-end. Entonces, idealmente, si yo en un sprint tengo 5 tickets de front-end y 5 tickets de back-end, el total me debería dar 10. Pero si ustedes ven acá, este valor no hace match, ¿verdad? Entonces, por acá yo tengo 7 y por acá, de la parte de frontend y la parte de backend, pues tengo 5 y 4, eso me suma 9. Bueno, entonces, estos no son valores precisos. Entonces, a la hora de ir a presentar esta información, nosotros debemos estar claros y conocer qué fue lo que pasó acá. En este caso particular, em, por la forma en la que se manejan las historias, a veces se pide que un ticket se testee desde frontend y desde backend. El proceso dice, pues, que idealmente usted debería tener una historia para frontend y una historia para backend, para que los esfuerzos se traqueen, pues, de manera precisa, lo que es backend, backend y lo que es frontend, frontend. Pero bueno, a veces eso no sucede, entonces estos tickets quedan etiquetados, ¿verdad? Como frontend y backend. Entonces, esa divergencia de datos que tenemos acá se debe a que un par de tickets fueron testeados desde las dos perspectivas o desde los dos ámbitos. Entonces, puede ser que el valor no sea preciso, pero yo tengo que estar clara a la hora de ir a presentar esta información, cuál es la razón de esta divergencia, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora sí, como para cerrar un poquito en un caso de estudio de una situación que se nos presentó y cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos nosotros acá. em, este caso de estudio que les traigo el día de hoy es con respecto al proceso de release. Y para darles un poquito de contexto, como les dije hace un ratito, nosotros en este proyecto tenemos una cadencia semanal. Entonces, eso quiere decir que nosotros hacemos releases a producción semanalmente. No coincide con el final de sprint o el proceso no es que al final de sprint hacemos release, sino que semanalmente vamos haciendo pues release de lo que se tenga. Nosotros tenemos un proceso implementado que sigue la técnica de release train, que básicamente lo que hace es que un script corre los días lunes o el día 1 del inicio del release y corta en un branch a partir del branch, digamos, de pilot, así lo llamamos. Entonces, corta y hace un branch que es el que nosotros vamos a testear. El trabajo sigue normalmente y todos los demás cambios que van saliendo de manera incremental se van pushando y van a ese branch de pilot. Entonces, nosotros en este branch, aquí es en donde hacemos nuestro testing. Inicialmente, este proceso estaba establecido para 4 días. En algunas ocasiones nos tomaba 5 días llegar al deploy, pero ese quinto día era viernes, entonces eh, in- idealmente no hacer deploy a producción en viernes porque es bastante riesgoso. Entonces nosotros lo que hacíamos era pues tratar de ajustar ese testing a 4 días, ¿verdad? Entonces empezamos a tener feedback de que 4 días era mucho, ¿verdad? En el testing. En algunas ocasiones habíamos logrado sacar el proceso o el completar el release en 3 días, ¿verdad? Entonces ellos lo que nos decían
y con ellos me refiero al equipo de development, nos decían que el equipo de testing o el equipo de QA tardaba demasiado, que todos los días estaba testeando, que todos los días tenía tareas de testing de release. Aquí un paréntesis. En este proyecto no hay un equipo dedicado a hacer releases y como les dije anteriormente, no es que al final del sprint se hace el testing, digamos, se hace la regresión y se libera producción, sino que las dos cosas van de la mano. Entonces, yo voy en un sprint, en el sprint activo y voy haciendo releases, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es que básicamente los ingenieros de calidad pues tienen todas sus otras tareas diarias del sprint. Entonces, igual están en reuniones, igual están en otras actividades de testing. Y aparte de esto, tienen, bueno, pues es aunada esta tarea que es el release. Bueno, entonces nos dimos a la tarea de analizar, y por acá les voy a mostrar este gráfico. Voy a tratar de ser un poco clara porque es como mucha información, pero bueno. Nosotros, esto pasó hace un año exactamente, entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar los datos de los últimos 2 meses. Y efectivamente nos dimos cuenta que sí, estábamos tardando en un promedio 4 días en completar el proceso de release. Lo interesante acá fue que em, nos dimos cuenta, ya digamos, pues eso ya lo sabíamos porque siempre teníamos ese, esos inputs de los QEs que, ok, está caído el ambiente, o es que tenemos muchos cherry picks, o es que hay blockers, no podemos avanzar en nuestro testing, pero no teníamos una manera de demostrarlo, ¿verdad? Era simplemente lo que comentábamos diariamente de nuestra experiencia, lo que estábamos viviendo en el proceso de release. Entonces, al sacar toda esta información, nos dimos cuenta que sí, en efecto, si ustedes ven por acá, esta línea verde que va en el chart es la cantidad de días de testing que estábamos tardando o que tardábamos. La línea anaranjada, particularmente, o el área anaranjada, es la cantidad de días en los que el ambiente en el que hacíamos el testing estaba inestable, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven por acá, este valor que tengo por acá representa esta línea anaranjada o el área anaranjada. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, en este sprint, nosotros tardamos 4 días haciendo testing, pero durante los 4 días también tuvimos inestabilidad del ambiente. Aunado a eso, la barra que tengo en color rojo me representa los blockers que nosotros tuvimos en ese release. Entonces, acá tuvimos un blocker. Teníamos que liberar 48 tickets, pero durante los 4 días de testing tuvimos también inestabilidad, ¿verdad? Entonces, así siguió el trend de todos estos releases, ¿verdad? Que son como 8 o 9, me parece. Y pues esto realmente fue una información bastante reveladora porque nos dimos cuenta de que a pesar de que estábamos liberando un promedio de 48 tickets por release, teníamos muchísima inestabilidad en el ambiente en el que hacíamos testing y también teníamos muchísimos blockers y cherry picks. Tal vez no les conté qué son cherry picks. Los cherry picks son historias que se incluían dentro del release porque necesitaban también ser liberadas en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con esos cherry picks? Que a veces son historias que están apenas en progreso, no han pasado por testing, entonces pues necesitan seguir todo el proceso para ser incluidas acá. Los release blockers son fixes que se tienen que hacer por bugs que se encontraron dentro del proceso y de ahí pues tienen que pasar por todo su proceso, tienen que hacer el desarrollo, pues y luego se hace el cherry pick que se incluye dentro del release. Entonces, si ustedes ven por acá, básicamente sí, estábamos tardando 4 días en poder completar el proceso, pero teníamos muchas piedras en el camino. Entonces, esa información fue súper importante y además de eso, a la hora de hacer
este análisis, pues encontramos otros datos que nos permitieron mejorar el proceso de testing de release. Entonces, algunos insights importantes. En este proceso, nosotros en esa fecha teníamos un aproximado de 23 personas involucradas, en donde la persona que tenía mayor cantidad de test cases manuales, porque en el smoke que se corre para este release, un 85% está automatizado. El 15% restante se ejecuta de manera manual. Entonces, el máximo de test cases que una persona tenía asignado eran 20 test cases. Y el tiempo o el máximo tiempo que una persona tardaba en ejecutar sus pruebas eran 30 minutos. Entonces, nosotros obtuvimos esta información y nos dimos cuenta que básicamente, si todas las personas involucradas llegaban al día 1 y completaban sus tareas de testing, el testing iba a estar completo en alrededor de 1 hora, poniendo un lapso, ¿verdad? Como un colchoncito ahí, y podíamos hacer, pues completar el proceso de testing de release, ¿verdad? Obviamente, pues hay muchos factores involucrados, como les decía, reuniones y demás, que no permiten pues, que una persona llegue a la primera hora y complete su testing, digamos, ¿verdad? Y dure pues esos 30 minutos. Ok, entonces, como les decía, este chart es básicamente una de esas cosas que descubrimos, ¿verdad? Em, Nos dimos cuenta que la herramienta que nosotros utilizamos para el tracking de las ejecuciones tiene un problema a la hora de setear el time zone. Nosotros básicamente no podíamos manipular esos datos, em, perdón, no podemos customizar el time zone, y todos los datos que maneja los maneja en forma de UTC. Entonces, el chart nos decía que nosotros estábamos tardando 4 días, pero que la gran o la mayor parte del testing se estaba haciendo en casi el último día de release. Entonces, analizando estos datos, bueno, pues nos dimos cuenta que realmente no era así. Estábamos tardando 2 días, pero esto era una información errónea que la herramienta nos estaba dando. No lo pudimos, digamos que esto es un tema que nunca lo pudimos arreglar, pero sí descubrimos que realmente el testing se estaba haciendo en menor cantidad de días. Em, Como enseñanzas, esto nos permitió mejorar nuestro proceso. Eliminamos algunas reuniones en el día lunes, que era el día 1 del release, para que la gente pudiera enfocarse en este testing, ¿verdad? Y también una de las cosas que hicimos fue pedirle a los ingenieros de calidad que dieran mayor visibilidad del trabajo que estaban haciendo con respecto al release. Entonces, que crearan tickets que incluyeran dentro del sprint que reflejaran esta tarea, para que así, digamos, a la hora de yo ir a mis stand-ups, yo podía hablar con presencia de qué era lo que yo estaba haciendo. Si tenía un blocker, si había inestabilidad en el ambiente, si había cherry picks que me estuvieran impidiendo progresar a mí con respecto al testing del release, para poder completar este proceso en tiempo y forma. Ok. Ahora bien, me gustaría, como para recapitular e ir dando cierre, hacer énfasis en la importancia que tienen las métricas en los distintos proyectos, ¿verdad? Y es que, como número uno, usualmente las métricas se utilizan para medir el éxito de un proyecto. Entonces, nos permiten reportar resultados consistentes y coherentes, y nos permiten también, pues, monitorear el progreso que tengamos a través del tiempo. Claramente, nos revelan áreas de mejora que se pueden trabajar para entregar un mejor valor de negocio o mayor valor de negocio, y nos ayudan a demostrar el valor de negocio de las actividades de testing. Como pensamientos finales,
¿verdad? También como enseñanza, la ingeniería de calidad aporta valor de negocio al proyecto, al producto. Y para nosotros poder demostrarlo, es súper importante trabajar con las partes interesadas, ¿verdad? Ya sea área técnica, management, para saber qué es lo que se necesita a la hora de nosotros definir las métricas. Importante siempre recordar tener un número limitado eh, que sean como las más útiles de métricas y mantenerlas simples, lo más simple que yo pueda. Dice que las métricas es como un chiste. Si yo tengo que explicar mucho, pues ya en realidad se perdió la gracia. Documentarlas es súper importante para que todos sigamos el mismo lineamiento, para que todos estar hablando el mismo idioma o el mismo lenguaje. Traquearlas de manera lo más automatizada posible para reducir el tiempo que yo invierto en la recolección de las métricas y analizar antes de presentar, de manera que yo pueda dar información veraz para una buena toma de decisiones. Ok, ahora sí, si alguien tiene preguntas, dudas, pues estoy abierta y muchas Tony, gracias. Ujú, tenemos una pregunta, entonces se la voy a leer. claro. No sé si le ha pasado, dice Joel Ramos, pero me gustaría tener en cuenta su opinión de cómo agilizar un proceso de pruebas en caso de que la generación de data tiene un proceso demorado. Eh, Creo que no entendí muy bien la pregunta. Voy de nuevo. No sé si le ha pasado, pero me gustaría tener en cuenta su opinión de cómo agilizar un proceso de pruebas en caso de que la generación de data tiene un proceso demorado. Ajá, la generación de cuál data, tal vez si Joel nos amplía un poquito. Generar data de pruebas para un escenario. Generar datos de prueba para un proceso generado. Ok, bueno, no sé si estoy entendiendo muy bien, pero a veces cuando nosotros tenemos, bueno, necesitamos datos de prueba, em, lo que hacemos es recurrir a moquear datos, ¿verdad? A veces, pues, bueno, al menos en este proyecto hay datos de prueba, ¿verdad? Que a ver, ¿cómo te explico? Hay procesos que generan esos datos de prueba, ¿verdad? A partir de dato real se crea fake data, pero pues no todo el tiempo los datos están ahí on time. Entonces, una de las cosas que se hace es pues simular esa data, moquear esa data con procesos automatizados que me permitan tener esos datos de prueba. No sé si contesto la pregunta, pero esa es una opción. No tengo como más contexto. Vamos a ver si nos contesta por ahí. Si es, bueno, no está. Si quiere pasamos a la siguiente. Ujú, Dice, ¿qué herramienta utilizaste para la generación de gráficas de forma automatizada? ujú. Ok, bueno. eh, en realidad en este proyecto utilizamos distintas herramientas. La más básica, digamos así, y la que tenemos más a la mano, pues es Jira. Entonces, a través de generar queries y a partir de esos queries generar dashboard, nosotros podemos tener distintos widgets en los dashboard y pues eso, bueno, Jira trae una gran cantidad de tipos de charts, entonces eso es una opción. Otra opción es exportar los datos de los queries y pues montar los datos dependiendo, ¿verdad? De qué me estén pidiendo y pues utilizar, no sé, alguna herramienta como Excel, como spreadsheets que tienen más flexibilidad. Claramente los dashboards de Jira no son tan flexibles, ¿verdad?
Y pues la otra opción sería ya pues hay lenguajes como Python, ¿verdad? Que me permiten a mí manejar librerías de gráficos y ya podría también manejarlo ahí, pero ya eso sí es una opción mucho más elaborada. Perdón, seguimos con la siguiente. ¿Cuáles son las métricas que más ha utilizado a lo largo de su carrera? Bueno, las métricas que más he utilizado yo, bueno, y eso depende nuevamente del proyecto, ¿verdad? Eh, en mi caso, las métricas que más hemos sacado son métricas de testing, ¿verdad? Del proceso de testing. Entonces, por ejemplo, cantidad de defects que se reportan por sprint, cantidad de defects que se fixean por sprint, cantidad de tickets que se liberan a producción, cantidad de defects que se capturan en el proceso previo o en este release testing y cantidad de defects que se reportan después de salir a producción. Pero sí, básicamente son como muchas métricas de proceso. Gracias, vamos con la siguiente. ¿Qué métricas ha considerado más importantes en proyectos desarrollados con metodologías Scrum o metodologías tradicionales? Ujú. Bueno, para ser honesta, en metodologías tradicionales trabajé hace demasiados años y pues no tenía la experiencia en métricas. Entonces, básicamente, la mayor parte de mi carrera pues he trabajado con metodologías ágiles. Y, ¿cuál era la pregunta, Kate? De nuevo. Claro, dice, ¿qué métricas has considerado más importantes en proyectos desarrollados con metodologías Scrum o tradicionales? Ajá, ok. En cuanto a ¿cuáles son las métricas más importantes? Eh, Yo le podría decir una métrica importante para mi proyecto, pero creo que la importancia de la métrica va de la mano con el proyecto o con el producto. Entonces, no sé, para mí, si yo quiero medir mi proceso de release, yo podría decir que una buena métrica es, bueno, tal vez, o una métrica importante es los defects que se fueron a producción o cuántos defects cachamos antes de irse a producción en el proceso de testing de release, pero puede ser que su proyecto o a su cliente eso no sea relevante, ¿verdad? Y más bien quiera enfocarse en otras cosas. Entonces, tal vez acá lo más importante para definir cuál es la métrica más importante es en ese proceso de identificación y definición, ir y conversar con mi tech lead o con mi PO para definir qué es lo importante para este proyecto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, una métrica puede ser importante para un proyecto, pero no para otro proyecto. Entonces, yo le diría que es un tema que hay que conversarlo con los stakeholders interesados en ese momento para poder tener una métrica que sea realmente importante. Tenemos otra por acá. ¿Qué métricas recomiendas para mostrar el valor que agregan las pruebas automatizadas al proceso de QA? Métricas para el valor agregado de las métricas de las Para pruebas mostrar, automatizadas. para mostrar el valor que agregan las pruebas automatizadas. Ujú. Ajá. Ok, para mostrar el valor que agregan las pruebas automatizadas. Bueno, en mi experiencia en este proyecto, nosotros tenemos gran parte de la regresión automatizada y como les comentaba, pues un 85% del smog que se corre antes de salir a producción lo tenemos automatizado. Entonces, a mí me parece importante, digamos, saber de esas pruebas que yo tengo automatizadas, cuántas están estables y cuántas son flaky, porque de ahí yo puedo tener o puedo saber, digamos, si realmente esas pruebas me están dando valor, ¿verdad? Tal vez no tanto los defects cachados por esas pruebas automatizadas, pero sí, digamos, la estabilidad que tienen esas pruebas, ¿verdad? Porque eso me representa confianza en las pruebas, ¿verdad? Eso puede ser
una opción. Gracias. Por acá tenemos otra. Hace rato mostró un dashboard donde tenía una gráfica de pie con la métrica de cobertura de pruebas. ¿Cómo saca Ajá, la métrica de cobertura de pruebas usando Jira? ¿Utiliza ajá. algún plugin? Sí, bueno, vamos a ver, en realidad eh, esa métrica nosotros la sacamos en un spreadsheet, porque la herramienta que utilizamos como Test Cases Management Tool es Sapphire Scale. Nosotros traqueamos nuestras ejecuciones ahí y hacemos los test cases en Sapphire Scale. Nosotros mantenemos trazabilidad. Eso quiere decir que las historias o todas las historias, ¿verdad? Que están en el sprint, que necesitan ser cubiertas, ¿verdad? Nosotros manejamos, ok, tal vez eso no lo mencioné, manejamos un sistema de labels, que eso fue definido pues al inicio del proyecto. Entonces, las historias que necesitan QA tienen un label específico. Perdón, las historias que necesitan cobertura tienen un label en específico. Y después, eh, mediante la trazabilidad, queda registrado los test cases que se hicieron para cubrir esa historia. Entonces, cuando uno tiene la historia y crea los test cases, hace el link. Eso te permite la trazabilidad. Y después, en Sapphire Scale, hay un chart que me da la trazabilidad por historia o la trazabilidad por test case. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos trazabilidad por historia. Entonces, en ese resultado me dice la cantidad de historias, ¿verdad? Basados en ese label, yo saco ese query y de ahí saco ese número. Entonces después ese dato yo lo paso a Excel, ¿verdad? O a un spreadsheet y de ahí manejo la tendencia y hago el gráfico. Gracias, Sonia, por todo el conocimiento compartido y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este webinar. Los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales para futuras charlas que seguirán aportando a nuestro conocimiento y desarrollo profesional.